Salve María, queridos seguidores de los Heraldos del Evangelio en El Salvador, que desde tantos países siempre están pendientes de nuestras charlas, de nuestros podcasts. Y hoy, pues ya ustedes todos me conocen, soy el padre Víctor Jiménez de los Heraldos aquí en El Salvador. Y vamos a tener una historia interesantísima con muchas enseñanzas para todos nosotros. Hoy en esta charla tendremos la historia de Santa Catalina de Siena. Y para esto yo quiero a ustedes hacerlo primero varias preguntas, las cuales van a ser contestadas. Primero, ¿cómo es que esta mujer llegó a ser santa? ¿Cómo fue que Dios la preparó para una vocación tan alta? ¿Y cómo es que ella cambió el curso de la historia de la iglesia? Todo esto lo vamos a ver en esta charla de formación para todos ustedes aquí en los Heraldos del Evangelio El Salvador. Para eso vamos a rezar, vamos a iniciar con un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Muy bien. Esta santa, primero vamos a ubicarnos en la época histórica, que eso siempre dice mucho al respecto del santo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no somos un desconocido que simplemente nacimos por un acaso en la época que nacimos, sino que todos tenemos una vocación. Dios quiere de cada uno de nosotros hacer parte de la iglesia, de su historia de la salvación aquí en esta tierra. Y Santa Catalina de Siena, ella nació, primero que todo, en el marzo de 1347. Estamos hablando Edad Media. 1347, en Siena, Italia. Vamos primero a ver, aquí les tengo a ustedes un mapa de lo que era Italia en aquella época. Recordemos que Italia estaba dividido en muchas zonas. Ahí podemos ver incluso la zona de amarillo, la zona amarilla es la zona del reino de Nápoles. Después está la zona morada, que era los estados pontificios, que era una zona donde el Papa gobernaba como rey. Era también un monarca temporal, además de ser el director espiritual de la iglesia. Y esto es muy importante porque todo esto tiene que ver con Santa Catalina de Siena y lo que sucedió en su época. Vemos en verde cómo está la República de Siena, que era un pequeño estado que duró poco tiempo, fue donde nació Santa Catalina, y la República de Florencia, que está al norte. Todo esto va a ser muy importante en su vida, porque todo esto va a definir lo que ella tuvo, para lo cual Dios la llamó. Dios le dio una vocación importantísima, altísima. Entonces, ella nació en marzo de 1347. Fue hija de Jacobo Benincasa y Lapa Piacenti. Es interesante porque ella era la hija número 23 de esta señora. Ya tenían 22 hijos. Era una familia muy numerosa. Si bien que en esta época, recordemos, hubo varios episodios importantes en la historia de Europa. Uno de esos fue la peste. Ella vivió por la época de la peste, donde mató muchísima gente. Tanto así que, por ejemplo, para cuando ya Santa Catalina había nacido, la mitad de sus hermanos habían muerto muy pequeños. Era algo que sucedía mucho, la mortalidad infantil era muy alta. Incluso algo que le marcó mucho en la vida de Santa Catalina es que su hermana cuando ella tenía muy pocos años, Giovanna se llamaba, muere también. Entonces esto le marca mucho a ella y la lleva al primer episodio de su vida de mucha importancia, que fue que cuando ella era una niña alegre, querida por su familia y amigos, ubiquémonos un poco en la casa, en el ambiente de Santa Catalina. Sus papás, era una clase media, donde sus papás eran tintoreros, o sea, preparaban diferentes sustancias para pinturas, por así decir.
eran métodos naturales, obviamente no eran los métodos que hoy en día existen, pero para que ustedes vean, su padre se encargaba de esto, su madre era ama de casa, Santa Catalina tenía hermanos que ayudaban a su padre en la labor, si bien que algunos de sus hermanos también, uno fue abogado, el otro fue político, entonces era una familia que clase media en la Edad Media, que todo esto influenciaba a Santa Catalina. A los 6 años tuvo una experiencia mística. Estamos hablando, Santa Catalina de Siena fue una de las mayores místicas de la iglesia, que la iglesia ha tenido, y no solo eso, sino que también de la Edad Media. Santa Catalina a los 6 años tuvo su primera experiencia mística, se le apareció nuestro Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo y quiso consagrarse totalmente a nuestro Señor, y haciendo un voto de virginidad. Ella tuvo un desponsorio místico, o sea, se casó místicamente con nuestro Señor Jesucristo a los 6 años. Es increíble porque es una niña, 6 años, pero con una visión que tuvo de nuestro Señor, cambió no solo su vida, cambió el curso de la iglesia. Vamos a ver la importancia que esta santa tuvo para la historia que hoy nosotros contamos de la iglesia. Su hermana murió en 1362. Santa Catalina ya había decidido no casarse, dedicó su vida a la oración y al sacrificio. Incluso su familia hicieron todo lo posible para casarla. Era muy común que buscaban entre personas de mayor influencia que la de su propia familia, con quién se podía casar. Incluso había un joven, la llevaron, estaba todo organizado para que ella se casara. Y ella ya había hecho esta promesa, este desponsorio con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ella tuvo que hacer. Ella nunca había salido de Siena. Era una joven, una niña muy preservada, donde siempre vivía en función de lo que hacían sus padres. Ella nunca había salido de Siena. Y entonces a ella se le ocurrió, yo no me voy a casar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a vestir de hombre para salir de la casa, huir de la casa, porque no quería casarse. Ella ya se había casado con nuestro Señor. Ahí dijo, bueno, pero yo ¿a dónde me voy a ir si no conozco a nadie? Y fue realista, no tenía a dónde ir, se iba a perder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo una medida realmente radical. ¿Qué hizo? Vio unas tijeras y empezó y se cortó el pelo. Quedó una cosa, un desastre. El pelo súper corto, pero no quedó un buen corte de pelo. Era realmente un corte mal hecho del pelo. Lo que quería hacer era romper con el mundo. Eso fue una decisión muy radical. Santa Catalina, con ese gesto, claro, la madre montó en cólera. La madre se opuso por completo a esta decisión de Santa Catalina y la empezó a tratar muy mal. Su mamá, su propia mamá, la empezó a tratar muy mal. El ambiente que vivía Santa Catalina en su casa era un ambiente muy afable, era un ambiente muy tranquilo, donde había mucha bondad. Pero ante esta situación que Santa Catalina tuvo una actitud tan radical, su madre empezó a tratarla súper mal. Despidió a la empleada que tenían en casa y decía, no, ahora será Catalina. Ella va a encargarse de todos los quehaceres de la casa. Y la trataban peor que la propia empleada que tenían. Tanto así que el esposo, o sea, el papá de Santa Catalina, el esposo de la mamá, le empezó a decir, pero ya es demasiado. No, ella tiene que aprender, ella no sé cuánto, ella nos tiene que obedecer a nosotros. No es posible. Y empezó a tratarla mal como una sirviente en casa, donde ellos tenían ciertas posesiones, tenían ciertas, tranquilidades en medio de la casa. La trataba como una empleada. Le exigía hacer las cosas peores, la humillaba de una forma terrible. ¿Cuál era la actitud de Santa Catalina? Esto es muy importante. La actitud de Santa Catalina, ¿cuál era? Una sumisión completa. ¿Por qué? Porque veía que en esa actitud de la mamá estaba la voluntad de Dios. Eso es muy importante nosotros entenderlo. Santa Catalina siempre fue muy obediente a la voluntad de Dios.
Nosotros, ¿cuántas veces nos cuesta obedecer lo que Dios quiere para nosotros? Y nos oponemos y hacemos berrinche y hacemos de todo porque queremos lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios quiere. Entonces, una vez le preguntaron por qué Santa Catalina fue tan sumisa. Ella decía, yo solo me imaginaba que estaba sirviendo a la Sagrada Familia, en mis hermanos y en mis padres. Y entonces todo lo que ella hacía, lo hacía con esa visión. No se importaba por las maneras de su madre, no se importaba por las humillaciones que recibía, no se importaba por todas las cosas malas, feas, horrorosas por las que ella pasó. Solamente se importaba, la imposición de ella era, yo estoy sirviendo a la Sagrada Familia. Qué bonito cuando nosotros decimos, no, es que yo no soporto a esta persona, yo no quiero... Esto es una lección de vida para nosotros. Los santos son un reflejo de lo que nosotros tenemos que poner en práctica también, son un ejemplo para nosotros. Yo no soporto a tal persona, ¿por qué? Porque me trató mal. Una vez hizo algo contra mí y nunca más. Santa Catalina era constantemente humillada por su propia familia, principalmente por su madre, y ella decidió no corresponder a todas esas humillaciones, sino que humildad, sumisión completa. Maravilloso. Realmente un ejemplo. Ahí ella decidió ingresar a la orden tercera de los dominicos. Eran las mantellatas que llamaban, tenían un hábito dominico, pero que normalmente eran tenemos una foto de ella de hábito, vamos a ponerla. Ella normalmente llevaba este hábito todo como si fuese religiosa dominica, pero no vivía en comunidad, no vivía en un monasterio, en un convento, sino que ella vivía en su casa, llevando una vida de religiosa en su casa. Esto era algo que hoy en día no existe tanto así. En la época era muy común, sobre todo en mujeres viudas. Mujeres que enviudaban, ya decidían, ya claro, tenían sus hijos grandes, decidían no volverse a casar, entonces tomaban los hábitos de terciaria dominica y llevaban una vida de religiosa en sus casas. Obviamente, esto llevaba a veces a desprecios, eso a veces llevaba a humillaciones, no la tomaban en serio porque, por así decir, la mentalidad del mundo no eran ni religiosas ni del mundo. Entonces, esto la llevaba a muchas humillaciones constantemente, no la tomaban en cuenta. Esto lo vamos a ver incluso después, la misión que ella tuvo, que fue realmente impresionante. Eran conocidas como las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, donde fortaleció su relación con nuestro Señor. Entonces ya ella pasó un periodo, la madre después reconsideró lo que estaba haciendo para con su hija, la dejó entrar como terciaria dominica, vistió el hábito, recibió el hábito y pasó a hacer de su casa un convento. En su casa ella rezaba, pasaba horas rezando, hacía unos sacrificios increíbles, utilizaba el cilicio. Tenemos una foto de un cilicio para que todos ustedes vean lo que utilizaba. Esto era muy común, eran parte de las penitencias que antiguamente la iglesia promovía y la iglesia permitía usar eso, incluso hasta los pastorcitos de Fátima utilizaban estos cilicios que eran una malla de metálica con unas púas internas, y esto se lo colocaban, ya sean en el abdomen, etcétera, se lo colocaban durante el día y a veces incluso durante la noche. Esto no es nada cómodo. Imagínense esto, sentirlo todo el tiempo, que realmente le incomoda durante el día. ¿Para qué? Para hacer penitencia. Para hacer penitencia. Bueno, esto era parte de los sacrificios que Santa Catalina hacía. Y todo esto, recordemos, era en su casa, en su cuarto, llevaba una vida de oración, hacía unos ayunos increíbles. Ya después incluso vamos a ver a lo que estos ayunos la llevaron, que era algo realmente milagroso. Bien. Toda la parte de la vocación de Santa Catalina era una preparación, toda la parte inicial era una preparación. Estamos hablando, ella era bien joven, tenía
a cuando ya recibió el hábito, que si no me equivoco, tenía unos 20, 19, 20 años, ya era bien joven. Cuando normalmente estas terciarias dominicas eran viudas, sobre todo eran viudas que preferían utilizar el hábito en lugar de volverse a casar. Entonces era algo realmente incomún ver una joven que llevaba una vida tan austera, de tanta penitencia, al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ella había tenido su visión, su matrimonio místico, su desponsorio místico con nuestro Señor desde los 6 años. Y ella era muy alegre, desde bien pequeña. Ella tuvo un biógrafo que fue, ahorita les digo, Beato Raimundo de Capua, que él se unió a la vida de Santa Catalina, la siguió, etcétera, más adelante, que él es el que cuenta toda la historia de Santa Catalina. Él es beato, era dominico también, y él va contando detalles increíbles de toda la vida de Santa Catalina, que todo esto era, cada cosa que ella hacía, era realmente una comprobación de su santidad y de su amor a Dios. Pronto, al poco tiempo, fue conocido de la sabiduría y la santidad que tenía Santa Catalina. La gente llegaba cada vez más a buscarla para pedirle consejo. Cada vez llegaban más a interrumpirla en medio de su oración, en medio de su recogimiento en su cuarto, en la casa de su familia, para pedirle a ella consejo de vida espiritual, etc. Y cada vez fue haciéndose muy conocida y tuvo una fama de santidad muy grande ya desde joven, desde bien pequeña. Bien, hubo un acontecimiento muy importante que fue la peste en el año 1374. Fue un año durísimo en el que murió muchísima gente. Entonces, ¿qué es lo que decía Santa Catalina? Recordemos que ella se entregaba por completo a los demás. Ella era una vida súper generosa y ella lo que hacía constantemente era asistir a las personas que estaban enfermas. Ella misma se exponía a caer enferma y morir en medio de esa enfermedad. Entonces ella pasaba horas, cuando fue la peste, pasaba horas en el hospital atendiendo a los enfermos, junto también con otros dominicos, junto también con otras terciarias dominicas que también ella la apoyaban, se apoyaban entre ellas. Pasaba horas, incluso hay muchos relatos de milagros. Por ejemplo, el caso de un doctor, era un doctor que había ayudado tanto, era el alma del hospital, era el principal del hospital, el que movía todo el hospital en el que estaba Santa Catalina, y los enfermos seguían llegando y llegando y llegando constantemente. Incluso Santa Catalina tuvo hermanos que murieron en la peste. Y este doctor cayó enfermo. Cuando todo el mundo vio que cayó enfermo, la posibilidad de recuperarse era muy baja. Muchas de las personas morían. Todo el mundo vio que este doctor cada vez estaba peor, cada vez estaba peor. Él incluso se confesó, recibió la unción de los enfermos porque él ya se estaba preparando para morir. Y Santa Catalina, cuando se dio cuenta, dijo, no es posible, él no puede morir. Los doctores o los demás que estaban alrededor lo dieron por muerto. Santa Catalina rezó delante de él y resucitó. Por así decir, resucitó. Santa Catalina resucitó al doctor principal. En pocas horas ya estaba nuevamente trabajando en el hospital junto con Santa Catalina, corriendo de un lado para otro para curar a todos los enfermos posibles, que esta peste fue realmente devastadora, es de las pestes más conocidas que hubo en la Edad Media. Bien, el 1 de abril de 1375, o sea, después de la peste, creo que durante un poco después, sucedió uno de los hechos también más impresionantes de Santa Catalina, que eso lo cuenta este beato en su relato, que es el principal biógrafo de Santa Catalina, el beato Raimundo de Capua. Voy a leerlo aquí porque es realmente muy bonito como él lo coloca. A continuación, voy a referir algo muy especial que sucedió en la ciudad de Pisa, y esto en mi presencia. Él mismo cuenta cómo él estaba presente en este momento. Un detalle importante, Santa Catalina tenía una devoción increíble a la Eucaristía. Y cada vez ella tenía, no era común
en esa época comulgar todos los días. Hoy en día es común, por supuesto, es hasta recomendable. Pero en aquella época no era común. Él obtuvo, San Raimundo él se convirtió en su asesor espiritual, en su director espiritual, y San Raimundo le dio permiso para comulgar todos los días. Y cada vez que ella comulgaba, entraba en éxtasis. Todos los días que ella comulgaba, entraba en éxtasis. Durante largos periodos, a veces horas. Cuando Catalina fue a este lugar, le acompañaron varias personas, yo entre ellos. Ella recibió hospitalidad en la casa de un vecino del mismo, situada cerca de la iglesia de Santa Cristina. Bueno, un domingo celebraba yo allí la Santa Misa. Él mismo está contando que él está celebrando su misa y le di la Sagrada Comunión. Catalina permaneció durante mucho tiempo en éxtasis, según solía, era común. Ella comulgaba y permanecía en éxtasis. Nosotros esperamos hasta que hubo recobrado el conocimiento con el fin de recibir de lo alto algún consuelo espiritual. De pronto vimos que su cuerpo, que estaba postrado en el suelo, se elevaba un poco, se arrodillaba y extendía las manos y los brazos. Tenía el rostro encendido y permaneció mucho tiempo inmóvil y con los ojos cerrados. Luego, como si hubiese recibido una herida mortal, vimos que caía al suelo y adoptaba la postura que tenía antes, permaneciendo así hasta que recobró el uso de los sentidos. Entonces me llamó y me dijo en voz baja: Padre, le anuncio que por la merced de nuestro Señor, yo llevaré en mi cuerpo sus sagrados estigmas. Ella fue estigmatizada. La gente no podía verlo, pero ella sufría con las llagas de nuestro Señor en su cuerpo. Y la gente no podía verlos. Esto es un detalle muy importante que lo vamos a dejar para después. Yo le contesté que sospechaba algo extraordinario después de haber visto lo que había ocurrido durante su éxtasis. Fue un éxtasis extraordinario, más de lo que normalmente era. Y la pregunta le decía: vi a nuestro Señor crucificado que descendía sobre mí envuelto en una gran luz. El esfuerzo que hizo mi espíritu por ir a su encuentro fue lo que hizo que mi cuerpo se levantase del suelo. Ella está contando la visión que tuvo. Luego, procedentes de las 5 aberturas de las heridas de nuestro Señor, vi que se dirigían hacia mí otros rayos color de sangre, los cuales avanzaron hacia mis pies, mis manos y mi corazón. Yo comprendí el misterio y exclamé: Ah, Señor, mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo. Mientras yo estaba hablando, los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo el aspecto de luz, llegando en esta forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo. Ella recibió los estigmas, ella por humildad, ya ella llamaba mucho la atención, tenía mucha fama de santidad y no quería exhibir las llagas de nuestro Señor Jesucristo, pero sí las sentía constantemente. Eso sucedió incluso con el padre Pío, que durante mucho tiempo él fue estigmatizado hasta que se manifestaron sus estigmas más adelante en su vida. Sucede bastante en la vida de los santos. Otro hecho también que fue increíble es que ella sintió un día, Catalina en ferviente oración le pidió a Dios un corazón limpio. Imagínense, una santa. Pide a Dios un corazón limpio, libre de tentación y lleno de amor. Qué bonito. Realmente los pedidos de Santa Catalina son sublimes, son realmente maravillosos. El hecho de pedir un corazón limpio, libre de tentación, lleno de amor, demuestra cuánto ella quería amar. Jesús apareció a Santa Catalina, abrió su lado izquierdo, tomó su corazón y se fue. Nuestro Señor le quitó el corazón a Santa Catalina. Impactada, le contó a su confesor, a este beato Raimundo, que era imposible vivir sin corazón. Ella respondió: nada es imposible para Dios. Jesús se reapareció unos días después, sosteniendo su sagrado corazón. Abrió nuevamente su lado izquierdo. Cada visión de estas, imagínense que ellas
sentía que nuestro Señor le abría el corazón. Ella sentía un dolor increíble. No era simplemente un éxtasis y que, ay, qué lindo, ya me abrió, nuestro Señor no me abrió el corazón. Ella sentía la llaga y el dolor de la operación, por así decir, quirúrgica, que nuestro Señor le abría su pecho y en llevando su corazón, le volvió a abrir el lado izquierdo, colocó su corazón dentro diciendo, toma tu corazón tomé tu corazón que me ofreciste, ahora te doy el mío para que vivas con él para siempre. Es increíble, por eso les digo, Santa Catalina tiene es de las mayores místicas que la iglesia ha tenido, no solamente los estigmas, sino que tuvo este cambio de corazón con nuestro Señor Jesucristo por un pedido que ella hizo. Realmente maravilloso, es realmente maravilloso. Para aquella época, un milagro, parte de los milagros que ella tenía que era increíble, agua segura para beber no era común. O sea, encontrar un agua potable no era en cualquier lado. Normalmente la higiene no era como hoy en día. Así que la gente bebía vino débil. Para, digamos, desinfectar el agua, lo que hacían era utilizar vino, mezclarlo con el agua. Eso desde la época de los romanos también era así. Entonces mezclaban esto para tomar el agua, por así decir. El vino ayudaba a purificar un poco el agua que normalmente no estaba limpia para que la gente no se enfermase. Sin embargo, hubo un año que la uva empezó a escasear. Por todo esto, estamos hablando que no existían todos los métodos de cultivo también que existen hoy en día. Los pobres estaban en peligro de morir de sed. Santa Catalina, sabiendo que Jesús proveería, invitó a cualquiera a su casa para recibir lo que necesitara. Ya se imaginaron ustedes, en la casa están todos los hermanos, estaban todos los empleados de los papás de Santa Catalina. Ella empezó a distribuir de un barril que estaba lleno de vino en su casa, que era suficiente para 2 o 3 semanas, empezó a darlo a los pobres durante varios días. Imagínense cuál sería la actitud, por ejemplo, de los papás. Nos va a acabar el vino y vamos a quedar sin vino. Esto va a ser un gran problema, es una locura. Imagínense hoy en día qué pensaríamos nosotros si uno de nuestros hijos empieza a regalar todos los bienes preciosos, como era el vino, para poder tomar durante un año de sequía, de escasez de agua potable. A pesar de esto, la barrica no mostró signos de vaciarse durante semanas, meses. La familia también bebió de aquel vino. Las hermanas de Santa Catalina y todos los que estaban en casa se sorprendieron y se lo contaron a su padre, encantados de que la barrica siguiera proporcionando tanto vino. Fue un delicioso milagro para todos los que bebieron el vino, ya que nunca habían experimentado nada más agradable y satisfactorio. Santa Catalina, sabiendo la fuente de este milagro, dio el vino a todas las personas pobres que conocía, pero la barrica no mostraba signos de vaciarse, ni el vino de perder su sabor. O sea, no era que le echaban agua al vino y que era un vino sabroso, era un vino bueno. Pasó un segundo mes, llegó un tercero, todavía había vino como siempre. Finalmente llegó la nueva vendimia y llegó el momento de vaciar. Ahí entonces, cuando ya hubo nuevo vino, nuevas uvas, entonces ahí comenzó a vaciarse la barrica que estaba llena de vino. Entonces sucedió algo maravilloso. La barrica que había estado fluyendo abundantemente el día anterior se abrió y estaba tan seca como si no hubiese contenido una gota de vino durante meses. Fue un milagro increíble. Entonces, el vino no se acabó. Cuando ya estaba listo el otro vino, fueron a abrir y el vino no... La barrica estaba completamente vacía, como si no hubiese tenido vino durante meses. Es realmente maravilloso. Así de milagros, podemos hablar muchos. Santa Catalina se volvió, por su sabiduría, ella se volvió muy conocida. Ella lo que hacía era, claro, empezaron a haber muchas cuestiones difíciles entre todos estos reinos. El reino de Florencia, que es el reino que estaba al norte de Siena,
empezaron a haber disputas, incluso el reino de Florencia, recuerden que era un reino diferente a los estados pontificios. Entró en guerra contra los estados pontificios. Empezó a hacerse una liga toscana de toda esta zona y empezó a haber una guerra entre las tropas del Papa y las tropas de Florencia. Entonces, Santa Catalina, dentro de su misticismo, dentro de su piedad, dentro de las llagas del corazón cambiado con nuestro Señor Jesucristo, dentro de todo eso, ella se encargaba de enviar muchas cartas a personas con altos cargos en diferentes lugares, ya sea en Siena, ya sea también en Florencia, donde aconsejaba qué es lo que tenían que hacer. Ella mandaba la sumisión a todos los dirigentes de Florencia para que no entablasen una guerra contra el Papa. Era eso, era una guerra contra los estados pontificios, o sea, era una guerra contra el Papa. Otro detalle muy importante es que estamos hablando de que en esa época el Papa no estaba en Roma. Si bien que los estados pontificios, pongamos ahí un momentito donde se ve en morado que está Roma, todos los estados pontificios, el Papa no vivía en Roma, vivía en Aviñón, que era Francia, era un ducado que pertenecía también a los estados pontificios, era una cuestión de... Entonces el Papa, ya les digo, el primer Papa que fue para allá fue Clemente V, en el año 1305, o sea, ya cuando Santa Catarina nació, el Papa no vivía en Roma, eso es un detalle muy importante. El Papa vivía en Aviñón y gobernaba la iglesia desde Aviñón. Entonces ella empezó también a escribirle al Papa, ya claro, no era Clemente V, sino que después fue Juan XXII, después fue Benedicto XII, después fue Clemente VI, hasta llegar a Inocencio VI, Urbano V, Gregorio XI. Este es el que nos importa porque fue en el que influyó Santa Catalina. En la época, ya estamos hablando del año 1370, Santa Catalina empezó a escribirle también al Papa. Y aquellas cartas empezaron a crear mucha fama en Santa Catalina, escribiéndolo a los dirigentes de Florencia, a los dirigentes de Siena, y escribiéndole al mismo Papa. Ella empezó, y eran consejos sabios, la gente veía quién es esta mujer que habla con tanta sabiduría. Claro, no siempre le hacían caso. Incluso decían, una monja, una mantellata de Siena, no le vamos a hacer caso, ella no puede dirigir a la iglesia. Sin embargo, Dios le tenía un plan, una vocación todavía más alta. Vamos a ver, porque realmente la historia es bellísima. Entonces el Papa Gregorio XI, claro, ante la situación de Florencia, que le estaba declarando la guerra, el Papa tomó una actitud. Él se dejaba influenciar mucho por la corte de Francia, por el rey de Francia, los cardenales, la mayoría eran franceses. Esto era algo que preocupaba mucho a la iglesia en general, principalmente a los que estaban en Roma. Había mucha disputa, etc. Entonces, los italianos comenzaron cada vez más a tener desprecio del Papa por ser francés. Era una cuestión de la época realmente muy triste. El Papa declaró a Florencia una excomunión, o en la época lo declaró entredicho. Era una, ¿cómo se llama esto? Declarar entredicho una ciudad o una región significaba, es una medida canónica, que era prohibido dar ningún sacramento en toda la región de Florencia. Y ustedes se imaginaron, sin misas, sin unción de los enfermos, sin confesiones a toda la gente ahí. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? El Papa lo que quería era que la gente no apoyase a los dirigentes que estaban haciendo esta guerra contra el Papa. Entonces, con esto quitar la influencia a todos los dirigentes de Florencia. Eran 8 que gobernaban, eran 8 nobles que gobernaban Florencia. Bueno, la guerra hubo batallas sangrientas, pero toda esta zona fue declarada entredicho, era una medida canónica terrible. Imagínense
Hoy en día no se pensaría en hacer eso, dejar un país en entredicho donde está prohibido administrar cualquier sacramento a los que vivan ahí. ¿Qué hace la gente? Pues se va, dejan aquel lugar, etcétera. Realmente era una medida muy dura. Santa Catalina empieza a intermediar entre los dirigentes de Florencia y el Papa para que se solucionase esta guerra. Hasta que los de Florencia deciden algo muy importante. Bueno, ya que esta monja, vamos a escucharla. La llaman, ella fue a Florencia, siempre iba acompañada por otras monjas, otras mantellatas, otras terciarias dominicas y por sacerdotes dominicos también. Ella siempre iba muy acompañada. Llegan a Florencia, escuchan todo. Santa Catalina da consejos muy sabios de qué hacer, de qué no hacer, de que por favor eso tenía que parar, la sumisión al Papa, el Papa es la cabeza de la iglesia, etc. Hasta que los de Florencia deciden enviarla a Aviñón, en Francia, para hablar con el Papa. Ahí ella incluso ve una oportunidad impresionante porque ella decía que le recomendaba dos cosas al Papa. Era volver cuanto antes a Roma, gobernar a la iglesia de Roma, porque recordemos, el Papa es el obispo de Roma y él estaba viviendo en Aviñón, en Francia. Claro, la corte, etcétera, todo lo que había ahí hizo con que todos estos papas estuviesen viviendo en este lugar. Y esto creaba mucha inestabilidad dentro de la iglesia. Y lo otro que ella pedía era una reforma del clero. Porque habían realmente muchas cosas que ella no estaba de acuerdo, veía cosas que no tenían que suceder. Entonces ella lo que pedía al Papa era una reforma también del clero. Tiene la oportunidad de ir hasta Aviñón. En este lugar tiene varias conversaciones con el Papa. Ella iba como embajadora de los 8 que estaban gobernando Florencia ante el Papa. Sin embargo, después ella es traicionada. Los de Florencia le quitan las credenciales como embajadora de Florencia ante el Papa. Ella se queda allá, a pesar de que el Papa llega un momento en que ya no la recibe más, la desprecia. Él siempre escuchaba y sabía que era lo que Dios le estaba mandando. Pero claro, recordemos que la influencia de los cardenales no impedían que el Papa volviese a Roma. Decían, no, pero eso es una imprudencia, lo van a matar, usted va a morir allá en Roma, usted va a morir, no sé, le ponían toda especie de miedos hasta que Santa Catalina lo que hacía era rezar. Y tenía una confianza increíble. Era una monja súper sencilla. Ella, claro, escribía muchas cartas. Ella escribía cartas, pero eran montones las que enviaba y las que recibía y las que contestaba constantemente. Entonces ella llega a este momento en que incluso el Papa deja de atenderla, ya no la quiere escuchar, pero sabe perfectamente, estamos hablando del Papa Gregorio XI, sabe que eran las dos cosas que él tenía que hacer desde que asumió el papado. Sabía perfectamente que tenía que reformar el clero y que tenía que volver a Roma. Y esta monja le dice lo que él ya sabía que tenía que hacer, pero le faltaba una fuerza de voluntad, no tenía la fuerza de voluntad para imponerse ante todo los cardenales de la época para hacer lo que tenía que hacer, para volver a Roma. Bueno, hasta que llega un momento en que el Papa decide volver a Roma. Estamos hablando que es una mujer en plena Edad Media a quien el Papa le obedece. Ya se imaginaron ustedes. No sé si ustedes conocían esa historia, pero es realmente maravillosa. Ella rezando, saben que es lo correcto. Ella tiene la confianza de rezar y sabía, el Papa va a volver. El Papa me va a obedecer, porque es la voluntad de Dios. Claro, cuando ella ya recibe la noticia de que el Papa estaba volviendo, después hizo todo un viaje, paró en no sé dónde, hasta que llegó a Roma, y en Roma, de hecho, él muere. El Papa Gregorio XI muere en Roma. Después es elegido, incluso es increíble, porque ella ya pensando que ya había solucionado todo, faltaba la reforma del clero, que ella tanto había pedido también. Ella vuelve,
empieza una vida solitaria, una vida de recogimiento, y se da cuenta después, la historia de la iglesia nos cuenta que la elección del nuevo papa fue terrible, fue Urbano VI, donde los propios, la gente de Roma exigía que fuese un papa italiano y que no fuese un papa francés y que fuese no sé cuánto. Entonces esto provocó después incluso un cisma, el cisma de Occidente que se conoce, que fue elegido un papa, o sea, los cardenales eran veintitantos, cardenales eligieron al papa Urbano VI en Roma, pero después muchos de estos cardenales se van para Aviñón, dejan muy pocos cardenales y al papa en Roma. Y Santa Catalina, en medio de todo esto, ella rezando por la unidad de la iglesia. Los cardenales después eligen a otro papa, declaran aquel cónclave que no fue correcto, lo declaran inválido. Eligen a otro papa en Aviñón, creando un cisma. Incluso durante mucho tiempo, durante varios años, unos países, unas regiones apoyaban al Papa de Aviñón, incluso hubo santos que apoyaron, por ejemplo, San Francisco, San Vicente Ferrer, creo que fue San Vicente Ferrer que apoyaba al Papa de Aviñón, Santa Catalina y otros santos apoyaban también al Papa Urbano VI. El Papa Urbano VI después muere, tenía un carácter increíble, por lo cual también perdió mucha influencia en la iglesia. Bueno, todo esto Santa Catalina, ¿qué hacía? Rezaba, y ella influyó para apoyar al verdadero Papa que estaba en Roma. Ella no quería perder porque ella tenía esa certeza. Fue lo que Dios le había inspirado, que el Papa Gregorio XI volviese a Roma, el nuevo Papa que había sido elegido en Roma siguiese gobernando a la iglesia. Bueno, la historia no les voy a contar aquí que el cisma que hubo fue tan terrible que llegó a haber en un momento 3 papas, o sea, fue una cosa terrible. Ya, cuando esto ya fue, ya Santa Catalina ya había fallecido. Pero bueno, todo esto para que ustedes vean el papel que tuvo Santa Catalina, que ella fue enviada a Aviñón, habló con el Papa, le hablaba a todos los cardenales con una clareza y sin irse por otras, le hablaba con una claridad increíble para que cada uno lo que tenía que hacer. Ustedes están actuando mal, les corregía y después terminaron obedeciendo a Santa Catalina. Hoy en día la sede del Vaticano sigue en Roma, pero existió el peligro de que, imagínense, en Aviñón se hubiesen quedado no sé cuántos más siglos, años, tal vez hasta ahí, hoy en día estuviese ahí, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiese sido porque el Papa habló a Santa Catalina, le mostró cuál era lo que tenía que hacer y el Papa terminó obedeciéndola, que eso es muy importante. Bueno, un hecho también muy importante, que durante los últimos 7 años de su vida, recordemos Santa Catalina hacía penitencias muy grandes, pero los últimos 7 años de su vida solamente se alimentaba ¿de qué? De la Eucaristía. No podía comer ningún otro alimento, incluso ella hacía esfuerzos. El Papa incluso un momento llega y le dice, incluso usted que dice que solo se alimenta de la Eucaristía, la voy a obligar a comer. Y decía, Santa Catalina le dice, usted oblígueme a hacer lo que quiera, yo lo obedeceré, pero lo que no puedo es evitar devolver toda aquella comida, porque solamente me puedo alimentar de la Eucaristía, que fue lo que nuestro Señor me dijo. Imagínense, ella obedeciendo al Papa, estaba dispuesta a obedecerlo, pero ¿qué? Sabía lo que iba a suceder. No podía, su cuerpo no podía retener ningún alimento, solamente la Eucaristía. Durante los últimos 7 años, ella se alimentó solamente de la Eucaristía. Vi una vez a un sacerdote transformarse en nuestro Señor. El sacerdote estaba celebrando la misa, para que ustedes vean la santidad y la devoción que ella tenía a la Eucaristía. Vio que el sacerdote se transformó en nuestro Señor. Y otra vez, en la Eucaristía también, que la Eucaristía se convirtió en el divino niño Jesús, en las manos del sacerdote. Un día, un sacerdote que no creía en las visiones de Santa Catalina y su relación especial con la Eucaristía, le dio una hostia no consagrada. Imagínense la maldad, un sacerdote hacer esto, porque realmente
es de mucha maldad querer engañarla, y bajo el pretexto que era la comunión, agarró una hostia que no estaba consagrada, se la dio a Santa Catalina porque decía, esto todo es un cuento, todo esto es mentira. Inmediatamente Santa Catalina supo que no era el cuerpo, sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además de muchos sacerdotes informaron haber testificado varias veces cuando la Eucaristía se trasladó a ella por su cuenta. Como la Eucaristía, antes de que el sacerdote le diese la comunión, la sacristía volaba hacia ella, a través de la iglesia. Sus amigos fueron testigos de que cada vez que recibía la comunión entraba en un éxtasis de profunda unión con Dios y levitaba sobre el suelo. Era realmente impresionante. Es increíble ver una santa así, con tanto amor a Dios, es realmente maravilloso. Bien. Ella ya muere a los 33 años, para que ustedes vean las similitudes de ella con nuestro Señor Jesucristo. Ella muere a los 33 años, igual que él, que nuestro Señor, el 29 de abril del año 1380, a la edad de los 33 años. En el momento en que ella fallece, sus heridas, sus estigmas, se vuelven visibles. Recordemos, ella por humildad, para no llamar la atención, ella no quería que sus estigmas fuesen visibles, a pesar de que los sufría, les dolía, los tenía, los llevaba presentes durante toda su vida. Solamente cuando muere, ahí logran ver las personas que realmente ella llevaba los estigmas, se vuelven visibles. Incluso después de la muerte de Santa Catalina, ella fue beatificada y canonizada poco tiempo después, pero el asunto de los estigmas, hubo mucha gente que no creía y decían, no puede ser una mujer que reciba los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, hasta que 300 años después un papa dijo, sí, los estigmas eran verdaderos, aportan la razón, fueron a comprobar, y hoy en día incluso se venera como una de las grandes santas estigmatizadas de la iglesia. Entonces, bien, esta historia es realmente maravillosa. Ahora yo le voy a hacer a ustedes varias preguntas para que ustedes pongan aquí en los comentarios. Primero, ¿conoció usted el papel de esta mujer en la historia de la iglesia? ¿Ya ustedes conocían? Segundo, dejen aquí en sus comentarios, ¿qué otra santa tuvo tanta influencia dentro de la iglesia? Pongan en los comentarios porque después podemos hacer otro video, otra charla de formación de otra santa que también tuvo mucha influencia dentro de la iglesia. ¿Será que la iglesia tiene muchas otras santas que podrán llevar en el futuro a tantas personas también a la santidad? Déjenlo en los comentarios, los leemos a todos ustedes y los esperamos en otra charla de formación aquí con los heraldos del Evangelio de El Salvador. Vamos entonces a rezar para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. In seculo